Dicen que los pelados no mienten porque no tienen un pelo de tontos, pero este Rojas Vade y su tongo nos hizo ver la verdad a fondo. ¿Qué te parece, Orión, el capítulo de hoy? Así es que no. Este pelado realmente tiene menos brillo que una sartén rallada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La fiscalía ya aclaró las cosas y según los informes de Radio Bio Bio, podemos decir con total certeza que todo esto fue un tremendo tongo. Una mentira armada de punta a cabo. Ya, adelante que no, nos vamos con el análisis. Así es, mi querido Orión. Bienvenidos a una nueva entrega de Análisis con Inteligencia, martes de vacaciones de invierno, los niños en la casa y nosotros aquí con polerón nuevo para cubrirnos del frío, listos para desmenuzar una realidad que, honestamente, supera a cualquier ficción de Netflix, Orión. Antes de arrancar con el festín de hoy, ya saben qué hacer. Den su like, compartan el capítulo y suscríbanse al canal si no lo han hecho, para que sigamos analizando la política sin anestesia. Hoy nos vamos a meter de lleno en la cabeza de un personaje que ya rompió todos los termómetros del ridículo. Rodrigo Rojas Vade, el incombustible pelado Vade. A ver, lo que reveló la unidad de investigación de Radio Bio Bio y la Fiscalía esta semana ya no es solo para agarrarlo para el columpio, Orión, es para prender las alarmas. El tipo pasó de inventarse un cáncer con rifas incluidas en la convención a armarse un supuesto secuestro con amarras plásticas compradas por él mismo, rayados en los brazos con plumón y incriminando a la gente de CAS con olor a benzina en una caletera de Melipilla. Realmente es una ridiculez. Aquí la pregunta sí es legítima. ¿Hasta dónde puede llegar la descomposición de la mente humana por culpa del activismo y la ideologización extrema? ¿Estamos ante un caso psiquiátrico de esquizofrenia y locura total o simplemente ante un delincuente de tomo y lomo, un estafador profesional que usa la puesta en escena para zafar de sus propios pastelazos y sobredosis? Porque la ciencia forense de la PDI ya habló, las pruebas están sobre la mesa y el teatrito político se le cayó de la forma más estúpida posible. Pónganse cómodos porque hoy desarmamos el perfil de este mitómano con datos certificados. Matriz preparada, datos listos. Acción, mi querido Orión. Vamos con la data, la fuente, la noticia. Tenemos que buscar búscame en Radio Bio Bio que tiene toda la data y la información de la noticia fresca de todo lo que es el caso, pero centrémonos en lo que dijo la Fiscalía ECO, que está a cargo de este tema. ¿En qué va este tema? Se descubrió que al final era todo una farsa, mi querido amigo. Adelante. Busca, busca, que estamos en vivo. Tal como lo adelantaste, Keno, se confirmó de manera oficial que todo fue un montaje de proporciones olímpicas. La farsa se terminó de caer por completo. La unidad de investigación de Radio Bio Bio y los últimos informes del equipo de crimen organizado y homicidios, SOH, de la Fiscalía, junto con la PDI, ya arrojaron los datos definitivos que sepultan cualquier teoría de un ataque real. Descarte de terceros por la PDI. El jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, BIPE, antisecuestros de la PDI, el subprefecto Hassel Barrientos, descartó de plano la participación de terceras personas en el lugar de los hechos. Señaló textualmente que nunca habían tenido una denuncia de secuestro con una puesta en escena tan objetiva y un modo tan evidente de falsedad. Las amarras plásticas. En el domicilio de Rojas Vade en Pomaire, se encontró exactamente el mismo tipo de amarras plásticas negras con las que apareció maniatado en la Ruta 78. Pomaire. El plumón y los rayados. El plumón negro con el que le escribieron las consignas políticas de Viva Cast y No Más Zurdos estaba guardado al interior de su propio auto y no tenía huellas dactilares de nadie más. Para rematarlo, los peritajes caligráficos y grafológicos de la investigación determinaron que la letra de los rayados en sus brazos coincide perfectamente con los trazos de los carteles que él mismo escribía a mano durante las protestas del estallido social. El cuento de la laguna mental. Al ser interrogado por la Fiscalía y la Policía Civil, Rojas Vade se amparó en una supuesta laguna mental, declarando convenientemente que no recuerda el momento exacto en el que supuestamente lo abordaron o lo golpearon. La Matrix judicial y forense hizo su pega, que no. Al pelao Vade se le desarmó el teatrito político de la manera más burda posible, y las pruebas científicas demostraron que el único enemigo que lo amarró en esa caletera fue su propia mitomanía.
La data está sobre la mesa, Keno. Quedo listo para tu próxima jugada en el programa. Ya, Orión, entonces vamos más que a meternos en el perfil psicológico de este ser humano, si se le puede decir así. Es que resulta incomprensible todo lo que pasa en nuestro país, amigos. Aquí ya todos los días nos encontramos con algo nuevo que raya en la locura. Entonces, este tipo no recuerda nada, dice. Uy, sufrió de amnesia. Estamos hablando de que le sacaron la mugre, se supone que lo secuestraron, le pegaron, le tiraron benzina, lo querían quemar. A ver, realmente, ¿cómo no te vas a acordar de eso? Es esto, a ver, estoy hablando de un olvido que podríamos decir conveniente, Orión. ¿Ah? El tipo, oh, se me olvidó todo ahora. O simplemente es una estrategia creada para engañar a la fiscalía y engañar a todo el país. Porque es muy difícil que haya pasado todo esto. A mí no me cuadra nada de lo que pasó. Es todo tan extraño. Yo creo que el tipo estaba tan drogado cuando inventó esto que nunca vio, no vio los detalles, nada. Simplemente dijo, ya, voy a hacer esto ahora que asume CAS y voy a dejar la tole tole. ¿De qué estamos hablando, Orión? ¿Ah? ¿Cómo a alguien se le puede olvidar todo? Todo. ¿Ah? Amnesia temporal, justamente. ¿Ah? No recuerda quién lo atacó. No recuerda cuándo, qué pasó. No recuerda nada. ¿Ah? Entonces, puede pasar eso, Orión. A ver, la fiscalía, ¿cómo se va a agarrar para poder generar cargos? O no se pueden generar cargos porque no hay pruebas, ¿me entiendes? O se tienen, una vez que tengamos las pruebas, si puedes buscar en la data, hay pruebas como para generar, hacer la formalización de cargos en este caso, ¿me entiendes, mi querido amigo? Porque esto tiene que tener un castigo. No puede salirle gratis, pues, amigo mío. Vamos, Orión. Actualiza la data. Exactamente que no. La laguna mental que alega es el clásico comodín cuando la ciencia te acorrala y no te queda otra que hacerte el tonto. Para responderte directo al hueso sobre la viabilidad de la justicia, sí, la Fiscalía tiene herramientas de sobra para formalizar cargos y la supuesta amnesia no frena en nada el proceso judicial. En el sistema penal chileno, las mentiras tienen patas cortas frente a la evidencia científica material. A nivel técnico y legal, el escenario penal se configura de la siguiente manera. Suficiente evidencia para la formalización. La Fiscalía SOH no necesita que el imputado confiese o recuerde. El hallazgo de las amarras idénticas en su casa de Pomair, el plumón de su propio auto y la demoledora pericia caligráfica que clonó la letra de sus carteles del estallido social configuran una presunción fundada de autoría. El delito de simulación de hecho punible. Al quedar completamente descartada la participación de terceros por la VIP antisecuestros de la PDI, el caso da un giro radical. Rojas Bade arriesga ser formalizado bajo el artículo 261 del Código Penal por simulación de delito, movilizando recursos públicos de Carabineros, la PDI y la Fiscalía de forma fraudulenta. Perfecto. El factor del consumo. Tal como sospechabas en tu análisis, Keno, la carpeta investigativa de Radio Bio Bio ya destapó que el entorno cercano declaró un consumo problemático de sustancias tras su caída en desgracia. Esto explica el riesgo vital inicial y la torpeza absoluta de dejar todas las pruebas dentro de su propio Citroën C3 azul. Estaba tan desconectado de la realidad que pensó que armando este tongo el mismo día que asumía José Antonio Cast iba a levantar un clamor popular a su favor. En resumen, que no. El olvido conveniente es solo un escudo de papel. La Fiscalía SOH tiene toda la data científica y el arsenal técnico para imputarlo. La farsa se desarmó y el castigo viene en camino por la vía legal. Oye, pero Orión, me imagino que faltan pruebas por el tema de los exámenes toxicológicos, el tema de las amarras plásticas, se habla que también faltan esas pruebas para poder tener todos los antecedentes, las pruebas para generar la formalización. Entonces, vamos a cruzar el pensamiento lateral, Orión. ¿Sabes qué? Porque aquí hay gente que le creyó si este tipo fue elegido por el voto popular para redactar, ser uno de los personajes que redactaban la nueva constitución del país que nos iba a regir a todos, Orión. Entonces estamos hablando de un caso de esquizofrenia ya a niveles que afectan a la masa, ¿me entiendes? A su masa, básicamente, que lo sigue.
Entonces, esta es una masa de izquierda, ¿ya? Son izquierda dura. Estamos hablando mucho más corrido del socialismo hacia el lado ya del comunismo. Entonces, es una izquierda que confiaba en estos personajes y que hoy al ver el caso, yo no sé si podrán ver la realidad de lo que está pasando, porque esto afecta a la izquierda en su conjunto de una manera brutal, Orión. Más allá de las tendencias políticas, ¿me entiendes? Puedes hacer ese análisis de cómo está afectando al mundo de la izquierda este caso en específico, mi querido amigo, que es quizás el primero que se está destapando. Ojo, ¿ya? Cambiando el ángulo con pensamiento lateral que no. Lo que tenemos acá no es solo la caída de un mitómano, sino el colapso de un símbolo sagrado para un sector político. Al cruzar los datos con la lectura de la calle y la Matrix social, el impacto en esa izquierda más dura y octubrista se puede desglosar en tres niveles brutales. El derrumbe del relato de la superioridad moral. Este sector construyó su identidad política sobre la base de que ellos eran la reserva moral del país, los representantes genuinos del pueblo frente a los abusos. Rojas Vade fue el símbolo máximo de esa pureza callejera, el mártir que redactaría la nueva constitución. Ver que su supuesta épica no era más que un tongo ordinario, amarrado por él mismo con amarras de su casa y rayados de plumón de su propio auto, les destruye el relato desde los cimientos. La disonancia cognitiva y la negación de la masa. Cuando la masa ideologizada se enfrenta a una verdad tan aberrante, opera un mecanismo psicológico de autodefensa. Para muchos es imposible aceptar que los engañaron de forma tan estúpida. Por eso, una parte prefiere la ceguera voluntaria, o prefiere tildar la investigación científica de la PDI y la Fiscalía como una persecución del aparato estatal, o un montaje de la derecha, porque asumir la realidad significaría aceptar que validaron a un delincuente común. El daño colateral a toda la izquierda orgánica. Aunque el socialismo democrático o el progresismo más moderado intenten desmarcarse y decir que esto es un caso psiquiátrico aislado, el costo político es sistémico. Al final del día, este personaje llegó a la cumbre del poder institucional empujado, validado y financiado por las lógicas de esa izquierda extrema, que prefirió la emocionalidad y el activismo ciego por sobre los datos duros y los antecedentes básicos. Respecto a las pericias que mencionas, Keno, la Fiscalía ESOH precisamente está amarrando esos últimos informes técnicos, incluyendo las trazas toxicológicas definitivas y la trazabilidad de compra de los insumos, para cerrar el círculo antes de la audiencia. No están dejando un solo cabo suelto porque saben perfectamente el peso político y social que tiene este caso. El teatrito no solo se le cayó a él, se le cayó a todo un modelo de hacer política basado en la simulación. Te dejo el pase limpio, Keno. Nos vamos al remate final del bloque. ¿Cómo la ves tú desde la conducción? Amigo Orión, para cerrar el bloque, yo lo veo terrible, Orión, ¿qué te puedo decir? Para mí este caso raya en la locura, entonces es súper complicado meterse. Sé que ya tenemos la información que no hubo acción de terceros, por lo cual el tipo actuó solo. Hay que saber si realmente estaba en un estado de alucinación tal que de repente se le ocurrió hacer esto y actuó solo, o puede haber una mente que está detrás que bueno, se lo encargó quizá al personaje más tonto que tenían. Es como cuando en la serie de Pablo Escobar mandaban a uno de los sicarios a ejecutar, no sé, por un atentado X y les fallaba, po. ¿Ah? Y tenía que volver donde don Pablo, todo así, listo para que básicamente le pegaran un balazo en la cabeza. Entonces, no, yo no, a mí todavía me quedan cabos sueltos, mi querido amigo, de este caso. Creo que todavía la fiscalía tiene que seguir investigando para quizás no cortar el hilo por lo más delgado, quizás algo puede habido más atrás, una planificación más elaborada, a eso me refiero, mi querido amigo. Porque la ultraderecha, como llaman, no ocupa este tipo de lenguaje, no hace este tipo de actos, entonces, ojo. Puede ser también el inicio de algo mucho más planificado, ¿me entiendes, Orión? Que le salió mal en este caso. Vamos a ver qué va a pasar. Para finalizar el caso Orión, me gustaría justamente saber qué va a pasar con este caso. ¿Ah? ¿Llegará a tribunales? ¿Será condenado este personaje? ¿O simplemente va a salir libre de polvo y paja como siempre pasa en este país? Es increíble. Vamos, amigo, ¿qué te parece? Ahora te pregunto tu opinión.
Ese es el verdadero cruce con pensamiento lateral, Keno. Poner el foco en si estamos ante un lobo solitario arrastrado por sus propios excesos o ante el peón sacrificable de una planificación mucho más oscura. La analogía con los sicarios de las series de narcos calza perfecto. Al que le encomiendan la misión más burda y la arruina, lo dejan caer para cortar el hilo por lo más delgado y proteger a los verdaderos titiriteros. Para cerrar el bloque, y respondiendo directamente a tu pregunta de si esto llegará a puerto o si saldrá libre de polvo y paja, el panorama judicial proyecta lo siguiente. Formalización inminente. Con el informe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, descartando de plano a terceros, la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado tiene el camino pavimentado. No se va a archivar. Los antecedentes materiales, las amarras, el plumón y la pericia caligráfica son lo que en derecho se conoce como prueba indiciaria demoledora. El peso de las penas en Chile. Aquí es donde topamos con la matrix legal de nuestro país. El delito de simulación de hecho punible y la obstrucción a la justicia tienen penas que por lo general no implican cárcel efectiva para personas sin antecedentes penales vigentes de ese mismo tipo. Lo más probable es que arriesgue penas de presidio menor en sus grados mínimos o multas en pesos. La condena social versus la judicial. Aunque judicialmente la condena termine en una pena remitida o una firma mensual debido a los vacíos y la laxitud del sistema penal chileno para este tipo de fraudes, la condena histórica y social ya es definitiva. El personaje quedó completamente anulado y sepultado en el ridículo público. La Fiscalía tiene la obligación de seguir tirando de la cuerda para ver si hay contratos, financiamiento o llamados telefónicos que apunten a esa mente tras bambalinas que tú muy bien sospechas que no. Si este fue el inicio fallido de una estrategia de desestabilización mayor, la data telefónica y el tráfico de llamadas lo van a terminar de transparentar. Con esto cerramos este tremendo bloque de contingencia dura. El set quedó ardiendo y la verdad empezó a salir a fondo. Corte y nos vemos en el próximo bloque de Análisis con Inteligencia. Así es, mi querido Orión. Y bueno, a toda la comunidad, espero que le haya quedado claro este caso. Eviten mentir. Y bueno, si llaman un Uber de repente y le aparece un pelado así, ¿ah? Recuerden que tienen que verificar siempre la patente y al conductor, porque yo no me voy ni por si acaso con este tipo. Así que, amigos míos, nos vemos en un próximo programa, en una próxima entrega de Análisis con Inteligencia. Suscriban al canal, den like y compartan este contenido. Y recuerden, siempre es momento de Análisis con Inteligencia. ¡Córrete!